Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 465, No te dé temor. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su ser y converger. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Pues vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este día, otro día que nos has dado para venir a tu casa, Padre, a tu presencia. Pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo. Es grato estar con los hermanos, ver las caras. Pido bendiciones sobre sus vidas, Padre, y te damos gracias por la libertad de venir y reunirnos y glorificarte, Padre. Gracias por Cristo, es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 282. Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré,
mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios. Es un gozo tenerles aquí. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Aquí Cristo está hablando y nos dice: ¿no diceis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Repito en favor del pueblo. ¿No diceis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra. Pido, Padre, que tú nos enseñes hoy, Padre, y que tú te glorifiques, Padre, que cada palabra, cada frase que sale de mi boca sea la tuya, Padre, para que podamos entender qué tan grande es el trabajo y la necesidad que hay, Padre, y qué es lo que tú quieres que hacemos. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues en el mundo físico hay tiempo entre siembra y cosecha. Pero en el mundo espiritual, Jesucristo ya vino y estamos en el último tiempo o los tiempos finales, y son los tiempos finales de la cosecha. Y aquí vemos que Jesucristo está diciendo que la siembra realmente es lo mismo que la cosecha. El tiempo es lo mismo. Una paradoja, una contradicción, ¿verdad? Porque para cosechar tenemos que sembrar primero, pero espiritualmente estamos en el tiempo de la cosecha. Tenemos que sembrar para cosechar de una. Yo sé que algunos de ustedes que trabajan en los florícolas y las plantaciones saben de esto de plantar y producir y todo. Realmente hay varios pasos para emprender antes de conseguir una cosecha. Pero aquí Cristo está diciendo, pues la cosecha es ahora. No después, es ahora. Así que, ¿cómo es que vamos a lograr esto? Pues hay 3 pasos que necesitamos entender para realmente lograr una cosecha. La primera es la preparación.
Tenemos que tener un plan, tenemos que tener los materiales, tenemos que tener todo listo y preparado para poder avanzar a la segundo paso, que es plantar la semilla y luego producir el fruto. Así que aquí están los 3 pasos: preparación, plantar y producir. Pues vamos con la primera, preparación. Si realmente queremos tener fruto, una cosecha espiritual, es decir, que gente llegan a los pies de Cristo, que creen en Cristo y sus pecados son limpiados y son salvados y llegan a ser hijos de Dios, pues tenemos que entrar en la preparación primero. El problema es muchas veces que nosotros como cristianos seguimos en la preparación siempre. Nunca seguimos al siguiente paso. Si realmente queremos llegar a la cosecha, pues tenemos que preparar. La primera cosa lo podemos ver en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a mirar los versículos 39 al 42. Juan capítulo 1, empezando en el versículo 39. Cristo hablando aquí dice, les dijo, venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hijo de Simón, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que aquí tenemos un relato. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la preparación aquí? Pues aquí vemos a Andrés. ¿Qué es lo que Andrés hizo para preparar? Pues pasó tiempo con el Señor, ¿verdad? Quedó el día con el Señor ahí. Y luego, ¿qué hizo? Pues fue y buscó a su hermano, ¿verdad? A Pedro. Imagínense si no hubiera buscado a Pedro. Bastante de lo que escuchamos de Pedro en la Biblia no estaría ahí. La gente que se salvaron de Pedro no se hubieran salvado. Pues posiblemente otro se mete ahí, pero posiblemente no. El punto aquí es, ¿cuál es la preparación aquí? Tenemos que pasar tiempo con Jesucristo para obtener una carga para los perdidos, para los que están apartados, los que no han encontrado a Jesucristo todavía. Así que la preparación es pasar tiempo con Jesucristo. Si no pasas tiempo con Jesucristo, pues no vas a sentir la necesidad de traer a otros a Jesucristo. ¿Cuál es la segunda cosa en la preparación? Pues vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y vamos a mirar los versículos 5 al 6. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 y los versículos 5 al 6. Aquí nos dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Wow. Una exhortación aquí de poder hablar a la gente. Cuando uno habla, debe hablar con gracia. Cuando uno habla, debe hablar
como un sazón de sal que da sabor, que da... A nosotros nos gustamos a comer, especialmente los bautistas, nada más tiene que mirarme. Tiene que venir a mi casa y saber que Tami hace buena comida y pasteles y ya saben por qué he engrandecido en cuanto a eso. Pero el punto aquí es dar un sazón, un sabor bueno de las palabras que se da a otros, especialmente a los que no conocen. Y para poder eso, pues, ¿cuál es la preparación? Pues debemos ser llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Y así, pasando tiempo con el Señor y teniendo el Espíritu Santo que está con nosotros, podemos hablar a otros. Podemos recordar lo importante y lo bueno de la palabra de Dios para impartir, para poder responder a los que nos preguntan sobre Jesucristo. Así que las primeras dos cosas en la preparación es pasar tiempo con Jesús, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tercera cosa de la preparación si queremos llegar a una cosecha? Pues la tercera lo encontramos aquí en el versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Aquí dice, orando también orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abre puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí Pablo está hablando de que se necesita oración. Se necesita oración. Debemos orar para obtener oportunidades. No nada más uno mismo, todos. Cada cristiano, cada miembro de su iglesia, debemos estar en oración para que tenemos oportunidades de hablar la palabra de Dios. Así que en la preparación, si quieres una cosecha, necesitas pasar tiempo con Jesús. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas orar para obtener oportunidades de compartir. Hay una más, la cuarta cosa. Debajo de preparación. Vamos a Romanos 1:15. Romanos 1:15. Romanos capítulo 1, versículo 15. Aquí la palabra de Dios nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Aquí Pablo está diciendo que él está listo, preparado, con el deseo de compartir el Evangelio. Es interesante. Esto es parte de la preparación. Estamos listos para emprender el trabajo, listos para compartir nuestro testimonio. ¿Cómo es que Dios nos ha salvado a nosotros? De una manera eficaz que la gente pueda entender cómo es que ellos también pueden ser salvos. Como uno fue salvo, otros pueden salvarse. O también listos para compartir un plan de salvación. Todo esto está bajo la preparación. Y la mayoría de los cristianos quedan en la preparación. Nunca cosechan. Nunca cosechan porque quedan aquí en la preparación. ¿Por qué digo que quedan en la preparación? Porque no pasan tiempo con el Señor. Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque no oren por las oportunidades. Porque no están listos para compartir su testimonio y mucho menos un plan de salvación.
Por eso no hay cosecha. No estamos preparándonos. O seguimos preparándonos eternamente. Pero si queremos una cosecha, necesitamos seguir al siguiente paso. Y es un paso natural. Todos que trabajan en las plantaciones, sí, se necesita la preparación. Pero necesitas seguir al siguiente paso si quieres una cosecha. El siguiente paso es plantar. Plantar. ¿Y qué estamos plantando? Pues vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y vamos a mirar al versículo 11. Lucas 8:11. Aquí Cristo hablando nos dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos plantar? Pues necesitamos plantar semilla si queremos una cosecha, ¿verdad? No se puede plantar un carro en la tierra y produce otros carros, ¿verdad? Específicamente tenemos que plantar lo adecuado, una semilla, ¿verdad? Y la semilla aquí, dice Jesucristo, es la palabra de Dios. ¿Pero qué de la palabra de Dios? ¿Los 10 mandamientos? No específicamente. Se tiene que hablar del evangelio, si se quiere una cosecha, si quieres fruto. No puedes hablar de cualquier cosa. Tenemos que ser específicos con la semilla específica. Hay semillas que se venden, hay plantaciones que recogen semillas y tienen máquinas especiales, bien específicas por el peso y qué tan grande es la semilla, que separa las semillas que no se quiere. ¿Sabías eso? Allá en Arkansas, nuestro misionero Roberto tenía una compañía que agarraron semillas de hierba, pero hierba buena. No querían cualquier tipo de semilla. Y esa máquina surtía y nada más dejaba la semilla buena, la semilla indicada, y vendía esa semilla. Y sabes que las compañías que compraban hacían pruebas para asegurar la calidad de eso. Una vez retornaban unos sacos que habían comprado porque no era lo indicado. Se metió demasiado semilla que no era. Y tenía que procesarlo otra vez. Porque no tenía la calidad. Porque ¿quién quiere comprar semilla que no da hierba, sino da una de esas hierbas malas? No, nadie quiere hierba mala. Quieren un pasto bien bonito y bien verdecito y no mezclado con hierba mala. Todo radica en la semilla indicada. Así que, ¿qué es lo que queremos sembrar? Pues esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla. Vamos a mirar exactamente qué es lo que se necesita. Vamos a Romanos capítulo 10, y vamos a mirar el versículo 17. Romanos 10, versículo 17 nos dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que aquí vemos que la palabra de Dios
da fe. ¿Y qué es fe? Pues fe es un instrumento, una cosa que si se utiliza, podemos entender las cosas de Dios. Podemos entender lo que Cristo ha hecho para salvarnos. Y al creer, ejercitamos esa fe para lograr ser salvos. Así que la palabra de Dios produce fe en uno, y cuando uno cree, uno puede ser salvo. Pero vamos a regresar. ¿Qué es lo que se necesita escuchar? ¿Qué es esa semilla? Pues es el Evangelio, y podemos ir a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Aquí Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, noticias buenas. Así que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El punto aquí es la palabra de Dios. Si tenemos esa entrada bien especial y lo ideal que se necesita, va a producir fe o entendimiento de lo que Cristo ha hecho, y al creer en Cristo vamos a llegar a ser salvos. ¿Cuál es el mensaje que se necesita para ser salvo? Pues, si vamos a Salmo 119, y miramos al versículo 137, el verso 137, no lo voy a cantar porque no hay música. En el Salmo 119, 137, aquí nos dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. La primera cosa que se debe dar a entender, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Pues primero necesitamos entender lo malo, las malas noticias. Y no es tan malo que Dios es justo o perfecto, pero esa noticia llega a entender: Dios es justo y perfecto, y también el cielo es perfecto. Si vamos a Apocalipsis 21, 27, Apocalipsis 21, 27 al final, nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El punto aquí es, en la santa ciudad, en el cielo, ¿qué no va a entrar? Pues aquí nos dice ninguna cosa inmunda, es decir, sucia. Nada que hace abominación, nada que va a tachar ese paraíso. Dice, ni mentira. El punto es, ningún pecado va a entrar al cielo. Estas son las malas noticias. Porque ¿qué tan perfecto tiene que ser uno para llegar al cielo? Pues tiene que ser como Dios. Perfecto completamente. Porque el cielo es perfecto. Es un paraíso. Tienes que ser perfecto. Ahí entran las malas noticias. Aunque no son malas, porque qué bueno que Dios es perfecto y bueno y hace todo lo correcto. Y el cielo es un paraíso donde no hay nada malo, no hay pecado ahí. Eso es bueno, pero resulta malo para nosotros. ¿Por qué? Pues la segunda cosa que se debe entender es que los hombres, nosotros, somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nos dice que aquí, como está escrito, no hay justo
Ni aún uno. El punto es, fuera de Dios no hay nadie que es justo como Él. No hay nadie perfecto como Él. No hay nadie perfecto como el paraíso, como el cielo. Y por eso no podemos entrar a ese paraíso. No podemos ir al cielo. Mala noticia, ¿verdad? Pues si no vamos, pues ¿cuál es la razón por la cual no vamos? Pues el versículo 23 añade a esto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos llegar a ese paraíso. ¿Por qué? Estamos destituidos. Es decir, que eso está quitado de nosotros. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Hemos pecado, somos pecadores. Ahora no podemos llegar a ese cielo, no podemos llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a manchar. Ahí están las malas noticias, ¿verdad? Pues si no vamos al cielo, ¿a dónde vamos? Pues Romanos 6:23 sigue diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la paga del pecado es muerte. Aquí nos está diciendo, pues si no vamos al cielo, ¿a dónde vamos? Vamos a morir. Vamos al sepulcro. Pero mucho más que eso. Si vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Aquí nos va a hablar de todos los pecadores. ¿Cuál es el destino espiritual después de la muerte física? Apocalipsis 21:8. Aquí en Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Pues ahí incluye a todos. Uno puede decir, pues no soy cobarde, no soy adultero, no soy idólatra. Pero aquí dice, y todos los mentirosos. Es decir, todos los hombres. ¿Y qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte segunda? El punto es, por ser pecadores vamos a morir físicamente. Y luego vamos a morir espiritualmente, es decir, separados de Dios en un lago de fuego por la eternidad. Aquí están las malas noticias. Esto es el mensaje del Evangelio. Sí, necesitamos las malas noticias para que cuando escuchamos las buenas noticias del Evangelio, necesito eso de una, dámelo por favor. ¿Y cuál es la solución? Pues Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El punto aquí es, Dios mismo murió para pagar nuestros pecados. Aunque éramos pecadores, enemigos, que hemos ofendido a Él, Él murió para pagar nuestros pecados. Interesante, ¿no? Dios es la solución. Nosotros no somos la solución. ¿Qué más hizo Dios para salvarnos? Él murió para pagar, pero además de eso, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, Jesús, quien es Dios, por nosotros lo hizo pecado. El Padre envió al Hijo para morir para nosotros. El Padre hizo a Jesucristo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Cristo murió para pagar nuestros pecados, pero también murió para darnos su justicia.
hacernos justos o perfectos. Para llegar al cielo, ¿qué se necesita? Ser sin pecado, perfecto como Dios. Y eso es lo que Dios hizo para nosotros. Aunque siendo enemigos, perdidos, lejos, Cristo murió para pagar nuestros pecados y justificarnos, es decir, limpiarnos, hacernos perfectos en Él. Y esto es lo que se necesita plantar. Esto se planta en otras personas. El punto es, debemos hacer preparación, pasar tiempo con Jesucristo para recibir esa carga. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, controlados para poder dar respuesta, dar lo indicado. Debemos orar por oportunidades para compartir. Debemos estar listos para compartir nuestro testimonio, un plan de salvación. Y cuando estamos ya listos con la preparación, debemos plantar la semilla, hablar el evangelio de Jesucristo. Cristo murió para pagar tus pecados y justificarte, para que puedas ir al cielo. La mayoría de los cristianos nunca llegan a eso. Pero cada uno necesita llegar a eso. La tercera cosa o paso que se necesita para obtener una cosecha, pues ya vimos, número uno era preparación, el segundo era plantar. Ya entendemos qué semilla se tiene que plantar. Pero la tercera es la producción o producir. ¿Cómo es que vamos a producir este fruto? Pues al escuchar, al plantar la semilla en la persona, ellos van a recibir la vida eterna. ¿Cómo? Pues vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a mirar los versículos 9 y 13. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 13 sigue diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí es donde se produce el fruto. La semilla brota una plantita, ¿verdad? Pero esa plantita necesita el cuidado para poder producir fruto, ¿verdad? Tú puedes dar todo y la semilla llega y hasta puede brotar, pero no produce nada de fruto. No son salvos. ¿Por qué? Porque primeramente no hacen de Jesucristo el Señor de sus vidas. No se entregan al Señor. No creen en sus corazones de la obra de Jesucristo, que Él murió para pagar nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. ¿Por qué no produce fruto? Porque no les ayudamos a invocar el nombre del Señor. Más bien, no, repite esta oración. No, eso no funciona. Están repitiendo algo que no salva. Uno mismo tiene que pedir del Señor, sálvame, perdóname de mis pecados, límpiame. Tú sí puedes hacerlo. Cristo murió para eso mismo. Haz esa obra en mi vida. Uno tiene que pedir de Dios eso. No es repetir una oración. No es hacer algo sí mismo para ganar eso. Es pedir que el Señor haga eso en nuestras vidas. Y Él está dispuesto. Él quiere, Él promete.
serás salvo, serás salvo, serás salvo. ¿Cuándo? Cuando tú pides de Él. No cuando tú pides del pastor o con cualquier cristiano que está compartiendo. No, cuando uno pide al Señor, ahí es donde el Señor salva. ¿Quieres fruto? Pues tú tienes que hacer que ellos piden de Dios, no de ti mismo. Nosotros no podemos salvar a nadie. Dios es el que salva. La segunda cosa bajo la producción aquí es, hay que asegurar que fueron salvos. Asegurar que esa fruta es fruta verdadera. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 13. Juan capítulo 5, versículo 13. Aquí dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El punto aquí es, todo esto está escrito, la palabra de Dios es para que llegamos a entender que tenemos vida eterna. Si no entiendes que tiene vida eterna, pues no sirvió para nada. La conversa podía ser buenísima y aprender muchas cosas, pero si no produce el fruto, no sirve para nada. Si no vas a llegar al cielo, no sirve para nada. Hay muchos cristianos que hablan mucho de Cristo y lo que ha hecho y todo eso, pero no llegan a producir fruto. Queremos asegurar que de verdad fueron salvos. Si tú te mueres esta noche, ¿estás 100% seguro que vas a ir al cielo? Si no es 100%, pues resultó en vano. Tenemos que regresar y empezar de nuevo, desde el principio, a explicar otra vez para que se produce el fruto de la salvación. Algo menos que eso es, hemos fallado. Claro, no depende de nosotros, es Dios que está obrando en la vida de cada persona en el cual compartimos, pero nosotros tenemos nuestra parte. Debemos ser controlados para compartir exactamente lo que se necesita para que sean salvos. La tercera cosa bajo la producción. Y si tú vas a un florícola y miras el proceso, hay bastante gente que están mirando que la producción produce. No es que quedan en medio de la producción y no produce el fruto. No van a ganar la plata si no producen fruto. Y espiritualmente hablando, pues la gente no van a ir al cielo si no tenemos cuidado en la producción. Así que, número 1, ellos tienen que pedir y recibir la vida eterna. Nosotros tenemos que asegurar que ellos fueron salvos, que sí recibieron ese regalo de Dios, la salvación. Y la tercera cosa aquí es, hay que afirmar el fruto, asegurar que el fruto llega a algo bueno. ¿A quién le gusta el fruto verde? Yo siempre estoy comprando duraznos. No sé de ustedes, pero cuando llegan a casa se ven tan bonitas afuera, pero cuando muerdo eso no tiene sabor. Perdone, no sé si congelan eso, pero no están produciendo fruto, pero no tiene sabor, no sirve para nada. He dejado de comprar duraznos, ya compro nectarinas, tienen más sabor. Compro peras, tienen más sabor. Compro otras cosas, pero ya las cosas que no tienen sabor, no quiero comprar eso, no vale nada.
Es un gasto de plata. ¿Y quién tiene plata para gastar y echar así? No. Queremos fruto bueno y el Señor quiere fruto bueno. Quiere gente que saben que son salvos. ¿Por qué? Porque pidieron de Dios y Dios se lo dio. Así que después de eso, tenemos que afirmar ese fruto que llega a la madurez. Si vamos a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Aquí dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El punto aquí es, después de recibir a Cristo, para que esa fresa llegue a ser bien rojita y bien, con mucho sabor, pues debe llegar a la madurez, debe crecer. Debe crecer y madurar ahí en la plantita, no cuando está verdecito lo coges así. Déjalo un rato. Yo sé que muchas compañías tienen que sacarlos de una para transportarla y cuando ya llega ya se pone roja, pero si tú dejas eso ahí en la plantita hasta que está rojita, el sabor es único, es lo mejor. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, ya llegando y brotando esa semilla en nosotros y llegando a ser salvos y luego viviendo la vida cristiana. Dios quiere que nuestra vida sea como una fresa, aquí no lo llaman fresa, ¿cómo se llama? Frutilla, sí. Una frutilla rojita, bien madurita, con un sabor. Y sí se puede comprar aquí así, bien rico, ¿verdad? Eso de mi favorito, la frutilla. No hay nada mejor que un batido de frutilla. Y si vengas a la casa, yo les hago un batido de frutilla. Eso es lo mejor, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso nos ha dado su palabra para crecer y madurar. ¿Qué más necesitamos? Pues Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El punto aquí es, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Al creer en Cristo, el Espíritu viene y mora dentro de nosotros. Pero debemos ser llenos del Espíritu. Dejar que Él nos controle para que podamos llegar a esa madurez, esa frutilla rojita con un sabor preciosa. ¿Qué más necesitamos? Efesios capítulo 4, los versículos 11, 12 y 14 dice aquí, hablando de la iglesia del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, es decir, llegar a la madurez, rojito, con sabor, para la obra del ministerio, para que podemos compartir con otros, para que se salven también, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que hermanos, juntos podemos trabajar, animándonos. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El punto aquí es la iglesia del Señor, es para protegernos. Enseña la verdad y ya entendemos qué es la verdad y todo el resto, sabemos, ya es la mentira, es el error. Y hay hombres que quieren que caemos en el error. El punto es, Dios nos ha dado su palabra, su espíritu y su iglesia para que podamos llegar a ese estado de madurez, rojito, con sabor.
No hay nada que decepciona más que un fruto que se ve tan bonito, pero cuando lo muerde, no tiene sabor. Dios no quiere eso de nuestras vidas. ¿Qué más? Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 48. Hechos 10, 48. Dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí Pedro está mandando que se bauticen. ¿Para qué? Para que sean parte de la iglesia del Señor. La mayoría de los cristianos nada más siguen llegando, pero nunca se hacen miembros y nunca hacen nada. Quedan en la preparación. Quedan, como yo estaba compartiendo esta idea, la gordura. Hay cristianos gordos. ¿Cómo es eso? Hay cristianos gordos de 500, 600 libras. ¿Han visto esa gente que tienen 500, 600 libras? No, ni se pueden levantar. No pueden hacer nada. Todo se tiene que hacer para ellos. ¿Por qué? Porque tienen tantos pesos, han comido tanto, que se han engordado tanto, que no pueden hacer nada. Realmente esa es la realidad de los cristianos hoy en día. Come y come y come de la palabra de Dios, aprendiendo, pero nunca haciendo nada. Una vida así que comes y comes y comes y no haces nada, pues el resultado es un cristiano de 500 libras que no puede hacer nada. Nada más sigue comiendo. Y muere así, sin hacer nada. No queremos ser un cristiano balanceado, no un cristiano flaco. Hay los cristianos flacos. No comen nada. Van meses, años sin comer nada de la palabra de Dios. Son tan flacos que no tienen fuerza para hacer nada. No pueden hacer nada, no tienen fuerza. Porque siguen con hambre. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Cuál extremo? ¿No comes nada o comes demasiado? El punto aquí es, Dios quiere que tú seas fruto que llega, que es bien bonito y maduro y tiene el sabor indicado, precioso, que agrada. Y solo puedes hacer eso con la palabra de Dios, teniendo el Espíritu Santo, siendo parte de la iglesia del Señor. Y para ser miembro de la iglesia del Señor, bautizarte. Y hay una cosa más. Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Si quieres llegar a ese punto que eres maduro y agradable, no nada más a Dios, pero a los que vas a compartir, pues aquí Lucas 6, 46 al 49, Cristo hablando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, Cristo, Dios mismo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí nos está diciendo
la obediencia es tan importante. Obedecer. ¿Por qué vamos a decirle, tú eres el Señor, tú mandas en mi vida? Y no hacemos lo que Él nos pide. El punto es, sin obediencia no vamos a llegar a ese estado de ser maduro, un fruto maduro, rojito y con el sabor indicado de frutilla. Vamos a ser verdes, sin sabor, para echar. Porque la gente, una mordida, ¿quieres que Dios mismo, el Señor mismo, muerde y... No. Queremos ser ese fruto que cuando se muerde, agrada. Tiene aroma, tiene todo lo indicado. Pues vamos a cerrar con Mateo 9. Mateo capítulo 9, en el versículo 37. Así que si queremos una cosecha, tú quieres ver a alguien llegar a los pies de Cristo y ser salvo, pues tienes que prepararte, tienes que plantar y tienes que producir. No nada más en tu vida, sino en la vida de ellos. Para que ellos también puedan producir también. O reproducir. Aquí en Mateo 9:37. Cristo hablando aquí en Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Aquí Cristo está diciendo que son pocos los cristianos que tienen cosecha. Pocos los cristianos que producen algo en sus vidas. ¿Por qué? Porque pocos son los obreros. Para ser obrero tú tienes que prepararte. Para ser obrero tú tienes que plantar con tus manos. Para producir, tú tienes que poner el cuidado ahí. Tú tienes que asegurar que se salve y que el fruto que se produce es algo que es agradable. No nada más a uno, sino a todos, para que otros también puedan salvarse también. Cristo dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y nos manda en el 38 rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros. El problema es si tú empiezas a orar, ¿ves? Tú vas a ser uno de esos obreros. ¿Por qué? Porque esa es parte de la preparación. Orando, luego sembrando y luego produciendo. Pues esto es lo que el Señor tenía para nosotros, una exhortación. Tenemos que empezar a pensar más allá de nosotros. Aquí comemos de la palabra de Dios, nos alimentamos, nos estamos engordando y yo más que ustedes. Pero tenemos que activarnos y empezar a trabajar para rebajar, para dar a otros, para que otros se salven, para que otros se puedan gozar del buen alimento, para que otros puedan ser gordos de lo mejor del Señor, para que luego salgan y trabajan, para que otros
lleguen a salvarse. Y si no, pues van a morir y ir al infierno. No sé de ustedes, yo no quiero ver a la gente en el infierno, pero vamos a verlos y vamos a estar tristes en ese momento al verlos en el infierno. Puede ser familia, puede ser amigos. ¿Qué importa si ni tenemos relación? Ver a alguien en esa condenación y esa condición va a ser horrible. Mejor no, mejor vamos a compartir, vamos a prepararnos, vamos a plantar, vamos a producir. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para cerrar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, quien vivió una vida perfecta. Murió como un sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados, para limpiarnos, para justificarnos, para darnos esa entrada al cielo. Y yo sé que tú lo hiciste para que todos puedan aprovechar del regalo de la vida eterna. Ayúdanos a nosotros a llegar a compartir, plantar, para ver la cosecha. Sabemos que tú vas a hacer la cosecha, tú puedes trabajar, tú vas a hacer la obra, no nosotros. Así que vamos a depender en ti para esto, para tu honra y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.